vamos a Él en oración. Oh amante Padre, gracias por quien eres y por el privilegio de llamarte Padre. Gracias, Señor, porque al precio infinito de la sangre de tu Hijo, tú has hecho esto posible. Gracias, Señor, porque tú, siendo Dios Salvador, te ha placido arreglar el daño que nosotros habíamos hecho, nuestra enemistad contigo, tomando la iniciativa junto cuando no te buscábamos, Señor. Ayúdanos en el día de hoy a que a través de tu palabra, Señor, nuestros corazones puedan venir en arrepentimiento, si aún no te conocemos, en confianza ahora en ti y no en nosotros, que te podamos ver con claridad, Señor. Ayúdame a mí a servir a tu iglesia, Señor, predicando fielmente tu palabra. Que ese sea, Señor, la realidad en el día de hoy. Ayúdame a depender de ti, Señor. Tú dices que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendecimos a ti, Señor, porque en ti está la fortaleza de los siglos. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad a través de tu palabra. Transforma nuestras vidas para tu gloria, para el bien de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Llévate toda la gloria. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Y como vieron, nosotros estamos ahora en una nueva miniserie en el mes de abril con el propósito de prepararnos hacia la celebración de la Semana Santa. Esta es la semana más trascendente de toda la humanidad. Y por eso estamos nosotros aquí en el día de hoy llevando estos pasajes para preparar nuestro corazón. Yo no sé en su país de origen o aquí en Estados Unidos cómo es el asunto con los juegos de béisbol, los juegos de pelota. Pero en mi país y en mi región de República Dominicana, en mi ciudad, cuando hay un partido y sobre todo cuando hay serie mundial de pelota, eso es un evento en realidad. En mi región está el equipo de las Águilas Ibaeñas. Y si por cosas de Dios se le ocurre a ganar el partido, se acabó el funcionamiento del país. Todo se detiene, las calles se llenan, tú no puedes transitar libremente. Por lo menos en mi pueblo lo que hacen es que cogen un carro, le quitan la goma, la arrastran y empiezan a hacer escándalo por toda la ciudad. Y todo eso para recibir y celebrar el triunfo de ese partido de pelota. Es increíble. Todo cambia por un día. Ahí hay celebración, la gente busca el dinero que no tiene, más los dominicanos que celebramos hasta los huracanes, y ya usted sabe. El mundo, como quien dice, se paraliza. Lo increíble es que al otro día hay que enfrentar la realidad. Y eso que fue maravilloso, que afectó nuestra vida, ahí quedó. Y simplemente doblamos la página y la vida sigue adelante. Esa es la temporada de béisbol, pero en este caso vamos a hablar de Jesucristo y su primera venida y cómo le recibieron. Obviamente, en la temporada de béisbol no cambia nuestra vida a ese nivel, pero con Jesucristo es totalmente diferente. El tiempo en el que estamos en este momento es el tiempo de la Pascua. El pueblo judío tiene milenios celebrando la liberación de la opresión en Egipto. Es la liberación que vienen a celebrar. Hay todo orquestado para esta celebración y se calcula que más de 1 millón de personas están en la ciudad. Se encuentran en Jerusalén. En este momento es donde nos está llevando en el libro de Lucas un exquisito historiador, y Jesús viene caminando hacia la cruz. Viene un trayecto desde Jericó, unos 24 kilómetros hasta Jerusalén. Así que él ha pasado un largo tiempo mostrándole a sus discípulos y a la multitud que le acompañaba el propósito de su ministerio. Él le enseñó las implicaciones de su reino, la necesidad de morir y resucitar una y otra vez,
como un buen maestro, repite y repite y repite. Él tenía que morir por rescate de muchos. Él usa milagros para demostrar su identidad, que Él es Dios Salvador. Él ha comisionado a sus discípulos y le ha dicho, vayan y prediquen. Él hasta le ha dicho la reacción que van a tener y cómo ellos tienen que reaccionar a la reacción de la gente que les reciba o no. Él ha confrontado a la clase religiosa, a los fariseos, aquellos que estaban supuestos a guardar todo el conocimiento de Dios. Y todo el mundo está ahora a la expectativa, porque este hombre no es cualquier cosa, de qué es lo que va a hacer Jesucristo. Y lo que la gente tiene en la mente es que está esperando que Jesucristo se manifieste como el gran Salvador, pero de la nación de Israel, de los romanos. Así la gente tiene la expectativa. Unos párrafos anteriores al capítulo 19, Zaqueo se acaba de convertir. Luego, mucho antes, el versículo anterior del pasaje de hoy, está la parábola de las 10 minas. Y hasta este momento Jesucristo ha venido impidiendo que le proclamen rey. Él le ha dado órdenes, no le diga a nadie de lo que ha pasado contigo, porque Él necesita que sea el momento específico pautado por Dios. Aquí, en esta lectura, Jesucristo está a 3 kilómetros de Jerusalén. Se ha elevado 1 kilómetro de altura y ya casi va a entrar a la ciudad. La ciudad se puede casi ver. Está frente a esas aldeas de el Monte de los Olivos, Betania y Betfagé. Un ambiente totalmente agrícola. Esto es lo que se llama la entrada triunfal. Y es curiosamente el segundo suceso que lo describen los 4 evangelios. Jesucristo se pone a cargo de este evento. Él controla cada detalle. Ha controlado el tiempo. Manda a 2 de sus discípulos a que busquen un potro de burro, un pollino, un animal que nadie ha usado jamás. Esto para que sea el digno transporte de un sagrado jinete, vamos a llamarle así. Es como en su sepultura, que se usó una tumba que nunca se había usado. Él necesita que sea algo santo como Él es santo. Jesús en su omnisciencia controla todo. Él dice, mira, ustedes entran en esa aldea y allá van a encontrar un pollino de asno. Y si le preguntan por qué, díganle esto. Y así mismo le preguntaron y se llevan el pollino. Al pie de la letra, los discípulos obedecen y de repente la multitud empieza a manifestarse. Lo empieza a proclamar como rey, empieza a mostrar su misión, se quitan sus mejores vestidos y lo ponen en el suelo para que el burro con Jesucristo pase adelante. Y la gente empieza a gritar con una algarabía increíble. Es un escándalo. Imagínense que usted está en la ciudad y en los montes se escucha ese estruendo. Usted está en la montaña junto con ellos y eso es increíble. El furor, el ánimo que hay ahí. Mucho más que de un estadio de fútbol o de pelota. La gente está alabando a Jesucristo y sin darse cuenta está cumpliendo un sinnúmero de profecías al detalle. ¿Cómo entraría? ¿Qué dirían? Todo se está cumpliendo a la perfección. Específicamente, una de las profecías más impresionantes del libro de Daniel, capítulo 9, es que se decía que a partir de la reconstrucción del templo ocurriría una cantidad de años, 483 años, para que viniera el Dios Salvador y Rey. Pero de repente todo se ve interrumpido, toda esa algarabía, porque los fariseos, los religiosos de Jerusalén, mandan a que se detenga eso. Eso es inaceptable. Y Jesucristo le dice, es imposible. Si ellos se callan, hasta la piedra hablarían. Y la reacción de Jesucristo es que llora por su ciudad. Llorando por su ciudad. Una ciudad que su nombre, Jerusalén, significa posesión de paz. Porque no había interpretado la paz que él le traía.
Así que Jesucristo cierra el pasaje lamentándose por esto y advirtiendo cuál será la consecuencia justa de no haber recibido al Dios Salvador apropiadamente. Todo esto nos lleva al título del mensaje de hoy. ¿Cómo debemos recibir a Jesús? ¿Cómo debemos nosotros aquí hoy recibir a Jesús? Y yo propongo que nosotros debemos recibir a Jesús como Dios Salvador de tres maneras. Obedeciéndole, adorándole y valorizándole. Nosotros debemos recibir en nuestra vida ahora, no físicamente, pero el anuncio de Cristo. ¿Quién es Cristo? De tres maneras. Obedeciéndole, adorándole y valorizándole. Veamos de inmediato el primer punto. Debemos recibir a Jesús como Dios Salvador, obedeciéndole. Versículos 28 al 35. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Toma la delantera. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre se ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien le pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y así sigue relatando lo que sucedió, pero lo que vemos aquí es un ejemplo de obediencia. Jesucristo mismo nos enseña cómo se debía obedecer. Él no lo acaba de mostrar en la vida de Zaqueo. Zaqueo se arrepintió y de una vez muestra obediencia cambiando su vida. Aquí vemos que Jesucristo va cumpliendo cada profecía y eso es un ejemplo modelado de obediencia. Es una obediencia que no depende de que sea agradable o lógico. Cuando usted le manda a hacer algo que es agradable o lógico, eso no significa, eso no necesita sumisión. Eso no necesita el Espíritu Santo para usted poder obedecer. Así que ahora nosotros vemos cómo Jesús envió y en obediencia los discípulos de inmediato responden. Versículo 30, Él le dice que vayan y qué hacer y qué decir. Y luego vemos aquí que ellos, versículo 32, fueron y luego dijeron lo que Él le dijo que debían decir. Así que los discípulos nos están dando un ejemplo de obediencia. Pero yo quiero someterle a ustedes que esta obediencia de los discípulos no les alcanzó para mucho. Ellos le obedecieron como maestro. Es como que un alumno le obedezca a su profesor, por ser profesor. De modo que si usted va a Lucas 14:50 dice que cuando apresaron a Jesús, sucedió que abandonando a Jesús, todos huyeron. Bien cerca de ahí vemos que Pedro le negó 3 veces. Y es que dice el pastor Juan Sánchez que la obediencia bíblica siempre viene en el contexto de la gracia. Dios salva al pueblo de los egipcios y entonces le da los mandamientos. Porque yo he tenido la gracia de salvarte, te doy ley para que obedezca. Porque yo te salvo, te capacito para obedecer. Ese era el punto que los discípulos todavía obedeciendo no podían conectar. Le conocían como un maestro, pero no todavía como Salvador. Pero luego, si usted sigue leyendo, dice que cuando Jesucristo resucita y viene ya glorificado, entonces le abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y le explicó todo lo que él tenía que pasar. Y en el versículo 48 dice: ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Y lo que quiero mostrar es que la obediencia bíblica completa a Jesús como Dios Salvador viene luego de que soy habitado por el Espíritu Santo, de que yo he sido rescatado por Dios. Dice en Mateo 28, antes de la gran comisión, que ellos le adoraron como a Dios y entonces pudieron obedecerle.
si Él es nuestro Dios Salvador, entonces le obedecemos. Jesucristo una vez preguntó y dijo, Lucas 6, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? La respuesta normal de tener a Dios como Señor y Dios es obedecerle. Jesús incluso dice que somos familia de Él los que le obedecemos. Nosotros sabemos y tenemos la seguridad de que pertenecemos a Dios, dice en Juan capítulo 2, porque le obedecemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Nosotros mostramos comunión con Dios cuando le obedecemos. Más adelante dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Nuestra obediencia, dice Pedro, que hace que los inconversos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y esos días de la visitación es cuando le cae el 20, dicen los mexicanos. Cuando entienden su condición delante de Dios y vienen a arrepentimiento y confianza solo en Dios. Cuando nosotros obedecemos, la palabra dice que somos bienaventurados, que somos dichosos. Cuán bienaventurados son los de perfecto camino, los que andan en la ley del Señor. Salmo 119. Así que nosotros, esta obediencia de la que yo le estoy hablando, solo viene cuando nosotros somos una nueva creación, creado para buenas obras, deseamos hacerla, porque nosotros obedecemos en agradecimiento a Dios, obedecemos voluntariamente. Nosotros no somos musulmanes, el musulmán se somete a Dios y le obedece. Nosotros tenemos las razones de agradecimiento para obedecerle. Dice que el amor de Cristo nos presiona, nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por nosotros, por todo murió, para que por lo que murió ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y dio la vida por ellos. Así que por eso nosotros le obedecemos y es una razón para darle gracias a Dios. Ahora, Dios no necesita darnos razones para obedecer, pero hay muchas razones para obedecer a Dios y ya vimos algunas. En el texto vemos que Dios es un Dios omnisciente, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado jamás. Él incluso anticipa cuál es la pregunta que le van a hacer. Ese es el Dios al que servimos. El Dios al que servimos no es un Dios arbitrario tampoco. Él dice, y si le pregunta, para que no se lo roben el pollino, díganle las razones. El Señor me mandó a hacerlo. Así que nosotros vemos a un rey, Dios, Salvador, que es manso y humilde. El hecho de venir en un burro indica su humildad. Él no vino como un conquistador o un caballo blanco, como le esperamos que regrese. En su primera venida, Él vino en humillación y humildad, con mansedumbre, poder bajo control para servirnos a nosotros. Ahí estaba el cumplimiento de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bendito y alabado es nuestro Dios. Es increíble que hay 5 versos hablando del burro. Ya quisiera yo que hubiera medio verso hablando de mí. Y si habla de mí, habla de cómo Cristo vino para salvarme a mí, a todos nosotros, gloria a Dios. Así que este es el momento de obedecerle voluntariamente. Jesucristo regresará triunfante. Pero una pregunta lógica es, ¿y qué pasará si yo no quiero obedecer? ¿Qué hacemos con nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos que no conocen a Dios? La respuesta es, sigue mirando, ayúdale a mirar la cruz. Es mirando la gracia salvadora que la persona podrá venir a los pies de Cristo y obedecerle.
Aquel que nosotros despreciamos desde el jardín del Edén es el mismo que viene a salvarnos. Muéstrale la gloria de Dios en su palabra. Tú no tienes que cambiarle el estándar para que ellos vengan a Cristo. La palabra dice que la palabra de Dios, sus mandamientos, son el espejo y el instructor que nos lleva a los pies de Cristo. Cuando nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro familiar ve lo imposible que es obedecerle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, cada segundo, con cada latido de nuestro corazón, dándole gloria a Dios en todo, eso es lo que tiene que hacer cada ser humano. La respuesta es: yo no puedo, pero Cristo sí lo hizo por mí. Cristo pagó en la cruz mi enemistad con Dios. Ser indiferente ante un Dios santo es merecimiento del infierno. Pero Cristo venció para que podamos amarle, para que podamos obedecerle. Al final es una decisión, como Josué que dijo: decidan lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Síguele mostrando la ley, sigue mostrando la palabra de Dios, pero recuerda que solo la gracia puede hacer lo que la ley es incapaz de hacer. Muéstrale la gracia de ese Salvador. Cuando tu niño, a un bebé, desobedece, explícale cómo tú también haces lo mismo y que por eso tú necesitas un Salvador. Si tú das una técnica cuando pelea en la escuela, él no va a necesitar al Salvador y al Espíritu Santo que le ayude a obedecer a Dios. Tráelo a la cruz, ayúdalo a gozarse en obediencia. Así que vemos aquí algunas implicaciones finales en esta primera parte, y es que típicamente Dios no te manda solo. Y si estás solo, busca a alguien. Ayúdate. Él mandó a 2 discípulos. Eso sirve para rendir cuenta. Otra cosa que vemos en el versículo 34 dice: díganle que porque el Señor lo necesita. Y eso le dijeron ellos. No le sumemos nada a la Escritura, no le reduzcamos nada. Quedémonos con lo que dice la Biblia. Si no hay un mandamiento en la iglesia, en la Biblia, de que hay que venir vestido así, comportarse así o así, no le sumemos nada. Démosle lo que Dios en su gracia ha puesto ahí. Seamos obreros fieles, recibamos a nuestro Dios Salvador obedeciéndole. Así que acabamos de ver que necesitamos recibir a Jesús como Dios Salvador obedeciéndole. Ahora vamos a ver que debemos, en segundo lugar, recibir a Jesús como Dios Salvador adorándole. Y aquí estamos ahora en los versículos 36 al 38. Los discípulos y la multitud se volcaron en reverencia a Dios como su rey. Dice que tendían mantos sobre el suelo. Esa era una señal que se hacía con los reyes. Yo me someto a ti, le querían decir. Dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Una cantidad enorme de personas comenzó a alabar a Dios. Y dice que eran por todas las maravillas que habían visto. Otros de los evangelios nos aclaran que estas personas no tenían todas las razones correctas, pero estaban adorando a Dios. Ellos le adoraban porque habían visto la resurrección de Lázaro. Ellos le adoraban porque habían visto las curaciones, los milagros. Ellos le adoraban porque creían que Él le iba a liberar en ese momento. Pero al final al cabo ellos fueron testigos oculares de lo que Dios ha hecho con ellos. Y eso me da un aliento tremendo porque, como dice el pastor Buddy Bauckham, ¿por qué yo creo en la Biblia? Yo creo en la Biblia porque es una colección fiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Ellos informan de acontecimientos sobrenaturales que tuvieron lugar en el cumplimiento de profecías específicas, y ellos afirman que sus escritos son de origen divino y no humano. Entonces, creo la Biblia porque es lo que la gente palpó, lo que la gente vio, que documentó.
no estamos creyendo una fábula, es una realidad histórica. Ahora, el orgulloso no adora. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. No hay cantidad de milagros y de prodigios que pueda hacer que yo me arrepienta. Es una decisión de mi voluntad venir a los pies de este Salvador. Así que cuando ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, estaban cumpliendo el Salmo 118, 26. Es lo que se espera que hiciera la nación de Israel y no lo hizo. Ellos le recibieron como el bendito Rey. Y decían paz en el cielo. No sé si recuerdan cuando celebramos la Navidad que los ángeles decían paz en el cielo. Esta gente están diciendo paz, salva ya, dice otro de los evangelios. Hosanna quiere decir salva ya. Otra vez, ellos estaban adorando, pero estaban esperando a un Salvador terrenal. Sin embargo, vemos el ejemplo de que le estaban adorando. Y que ese es el punto que quiero traerle. Que mi adoración podría estar incompleta, podría no estar totalmente informado, pero síguele adorando a Dios porque Él merece toda la adoración. Sigue postrándote delante de Él y solamente de Él, porque Él transformará tu vida en esa adoración. Esta paz que Dios trae no es el sentimiento subjetivo del alma. Esta paz que Cristo trae no es una tranquilidad temporal. No es estar como tranquilo porque hice una meditación trascendental. Es la paz de la certeza y el gozo de que soy de Cristo. Es la paz que te lleva a empujar el ataúd de tu madre cuando fallece a temprana edad, llorando pero lleno de gozo. Porque tú sabes que el mayor problema no fue la opresión política de un gobernador, ni tu pobreza, ni tu falta de salud, ni cómo te desprecian las relaciones personales. Tu mayor guerra es la guerra contra Dios y tu mejor y única paz es la paz del Salvador, la paz que Jesucristo compró al precio de su sangre. Gloria a Dios por eso. Y entonces sigue adelante y dice que ellos estaban adorándole, y esta es una adoración que aunque no fuera de corazón, es la adoración merecida a un rey. ¿Cuándo entendieron esto los apóstoles y los discípulos? Juan 12:16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Yo no sé si a ti te ha pasado, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo no entendía todas las implicaciones del evangelio, pero le entregué mi vida en arrepentimiento y confianza en Dios. Dios pondrá en su momento, quizá en la eternidad, todo hará sentido. Confía y adórale hoy. La pregunta es, si Jesucristo viene ahora, en este momento, ¿nos encontrará adorándole? ¿O nos encontrará aquí distraído con el problema que tenemos, con nuestros negocios, con nuestros estudios, con el hambre que tengo y para dónde quiero ir? ¿Me encontrará de corazón? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu, porque son una nueva creación, y en verdad, basado en la verdad revelada en la palabra de Dios. Orar es adoración, cantarle es adoración. Servir es increíble, la palabra servicio es equivalente a adoración. Romanos 12:1-2. Nuestro culto racional es el servicio. Ofrendar es adoración. Escuchar con atención el mensaje de la palabra de Dios es adoración. Celebrar la cena del Señor es adoración. Vivir, ya sea que yo coma o que beba o que haga cualquier cosa para la gloria de Dios,
es adoración que Cristo merece, porque Él nos salvó y Él es nuestro dueño. Ya nosotros vimos que debemos recibir a Jesús como Dios Salvador, obedeciéndole. Acabamos de ver que debemos recibir a Jesús como Dios Salvador, adorándole. Ahora vamos a ver en tercer y último lugar que debemos recibir a Jesús como Dios Salvador, valorizándole. Debemos recibir a Jesús como Dios Salvador, valorizándole. Y esto de valorizarle quiere decir reconocerle su debida importancia. Ahora, hasta que yo no admito cuál es mi verdadero problema, yo no voy a poder valorizar a Cristo apropiadamente. Si mi problema es la pobreza, Jesucristo no vale nada para mí, al menos que me den un buen empleo. Y eso no dura nada. Yo no sé si le ha pasado a ustedes, le suben el salario y disfruto 15 minutos, al otro día la misma miseria. Si Jesucristo es un genio de la lámpara, no le voy a poder valorar apropiadamente. Los religiosos en Jerusalén estaban cómodos administrando las cuestiones de Dios. Y Jesucristo no encajaba en el valor que ellos ponían, por lo tanto, ellos no le valorizaron y le rechazaron. Esperaban un liberador de los romanos. Él no cumplía, no daba la talla. Dice que entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, no rey, no señor, maestro, reprende a tus discípulos. Él era un maestro. Le dieron la orden: encárgate de esos muchachos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Repréndelo, mira qué desorden tienen. Se distanciaron de él. Esos son tus discípulos. Si usted se pone a ver entre un ateo, que no existe tal cosa según la Biblia, no existen ateos, entre un agnóstico, que es una palabra que le hace justicia porque quiere decir un ignorante, uno que dice que ignora como para reconocer a Dios, y un religioso, uno de nosotros que no reconoce a Jesucristo como lo que es, la palabra de Dios tiene algo en común, dice que son unos necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Romanos dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Dice la palabra de Dios que ellos retienen la verdad injustamente. No es que no hay razones para adorar a Dios, es que nuestra voluntad no quiere ceder y reconocerle como Dios a Jesucristo. Una vez escuché a alguien decir que un apologista, alguien le decía que tú no querrás que yo me trague ese cuento de la Biblia. Y el apologista le dijo: no, yo lo que te pido es que te tragues tu orgullo y que creas la palabra de Dios y vengas a salvación. Dice en la parábola de las 10 minas, justo antes de esta, dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron traerle una embajada diciendo: no queremos, yo no quiero que éste reine sobre nosotros. El asunto de entregar mi vida a Cristo es un asunto de mi voluntad. Yo no quiero rendirle cuentas a otro señor que no sea yo mismo. Yo quiero seguir siendo el rey, como dice la canción. Así que ellos querían, los fariseos, acabar esta revuelta ahí mismo. Ellos se proponían a matar a Jesús, pero querían hacerlo después que pasara la Pascua, cuando no hubiera 1 millón de personas ahí. No vaya a ser cosa que la gente arme una revuelta y entonces ellos tengan problemas con los romanos. De modo que ellos querían esperarse a que pasara la Pascua. Pero Jesucristo demostró que Él es Dios Salvador soberano, en control de cada acontecimiento. Si bien Él no permitía que antes le reconocieran como Mesías, aquí había propiciado que esta adoración se diera, que este reconocimiento se diera. Así que
En esta semana y justo en el día en el que se rechazaban los animales para el sacrificio pascual, los fariseos están rechazando a Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios, a quien apuntaba cada sacrificio, estaba siendo rechazado este lunes. Una nota curiosa, no es el domingo de Ramos, esto ocurrió un lunes, un día de trabajo normal. Eso es lo que hace que perfectamente el miércoles Jesucristo es apresado. Así que Dios está en control de la historia una vez más. Él respondiendo les dijo: os digo que si esto callaran, las piedras clamarían. Nadie le bloquearía llegar a la cruz. Nadie impediría que le reconocieran como Dios Salvador en ese momento. Así que la reacción de los fariseos es impactante, pero lo más impactante es cómo Jesús responde a este rechazo. Versículo 41, vean conmigo, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿No es increíble que el dueño del universo no se enfurece y hace justicia de inmediato? Él es misericordioso y se lamenta. A él le duele el disparate de las criaturas que le están rechazando voluntariamente. Wow. Es lo mismo que vemos desde Génesis 3. Dios prometió que el día que desobedecemos ciertamente moriremos. Y lo que nos ha venido dando es misericordia, otra oportunidad para que nos arrepentamos. Gloria a Dios. Y así vemos aquí también cómo la salvación, siendo de cada persona, tiene un impacto en la ciudad, tiene un impacto nacional. Jesucristo llegó acerca de la ciudad y lloró sobre Jerusalén. Esto me mueve a mí a pensar cómo nosotros estamos llamados a llevarle la buena noticia a todas las naciones de la tierra. Es por eso que en esta su iglesia nosotros queremos enseñarle poco a poco a que usted ore por las autoridades de su ciudad, por el Estado, por la nación, por el mundo. Que tengamos compasión de nuestra ciudad. Entrenemos a nuestra familia a hacer lo mismo. ¿Está teniendo tu compasión de la ciudad en la que vives, de Tampa, de Spring Hill, de Zephyr Hill? ¿Estás orando por ella? ¿Estás siendo de influencia, hoy que se habla tanto de los influencers, para que vengan y reconozcan a Jesucristo como Dios Salvador? Quizás tú tienes un negocio o tú ofreces un servicio donde tu excelencia allana el camino para que un día se pregunten por qué lo haces así. La respuesta sea: el Dios Salvador que tengo. Quizás tú eres camionero o manejas un Uber y tienes una oportunidad de ir orando por esta ciudad para que vengan los pies de Cristo. Jesucristo nos ha dado una nueva perspectiva. Si bien necesitamos alcanzar almas, el que las almas individuales vengan o no a Cristo tiene un impacto en nuestra ciudad. Tiene un impacto en el condado, en el estado, las leyes, cómo vivimos en esta nación. Oh, que el Señor nos ayude a dolernos por nuestra ciudad. Es verdad que en un momento toda rodilla se doblará y le reconocerá. Vayamos a prevenirle, a llamarles al arrepentimiento hoy. Fíjense entonces, versículo 42 dice: oh, si también tú conocieses, si supieses, si te constara, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Nadie mejor que los fariseos para conocer las credenciales de Salvador. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos decidieron ignorar Isaías 53. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ahí está llorando.
experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Eso es lo contrario de valorizado. Y no lo estimamos. La nación de Israel, teniendo el rol de reconocer y apuntar y decir, este es su Salvador, le rechazó cuando le visitó. Y recibe entonces la consecuencia de que le es retirada esa bendición como nación, hasta que le reconozcan como nación. Hay muchos judíos que se arrepintieron. Ahí tenemos a Nicodemo, ahí tenemos a José de Arimatea, que era del Sanedrín. Pero como nación se perdió de la bendición de reconocerle como Dios. Oh, ayúdanos, Señor, a que Tampa, Spring Hill, Zephyrhills Hill y cada ciudad representada aquí te reconozca como Dios hoy, Señor. Lo que es para tu paz, su presencia es para su paz. ¿Y cuál es la paz para ti? Los judíos estaban esperando un libertador. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Cuando tus hijos crezcan, cuando se acabe esa etapa de la crianza, cuando vengan a Cristo es que tú vas a tener paz. Cuando te cambien de trabajo, cuando tu esposo cambie, la paz es reconocer a Cristo como el Salvador personal. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El orgulloso no reconoce el valor de Jesucristo y recibe la consecuencia de su necedad. Versículo 43, estamos terminando. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre ti piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El precio de no reconocerle como nación, de no recibirle como Dios Salvador, valorizándole, iba a ser caro. Ellos debían ser la referencia de la nación y no lo fueron. A veces nosotros recibimos la tardanza de Jesucristo como que es un relajo. Y la palabra dice que Dios no se tarda, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso quiere decir que hay una urgencia hoy de arrepentirnos. Jesús le está advirtiendo. Él viene, si ustedes leen hacia atrás, Él viene advirtiéndole una y otra vez. Y otra vez más se lo dicen y aún así no se arrepienten. Él está diciendo la destrucción que habrá. La ciudad amada iba a ser llevada a ruinas. Del templo, de todo lo que existe, hoy solamente queda el muro de las lamentaciones. Un par de rocas. Porque Jerusalén iba a ser acorralada, sitiada, se le iba a trancar el acceso de entrada y salida, le iban a cortar el agua, la gente en desesperación iba a empezar a morir y luego entrarían y arrasarían con ella. Porque cuando el Dios de gloria te visita, rechazarle trae consecuencias siempre. Qué penoso que ellos tuvieron la forma de evitar esto y de que en el año 70 no sucediera esto, pero el endurecimiento de su corazón, el no recibirle apropiadamente, haría que la nación padeciese todo esto. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo avanza todo esto? Llévese de tarea a leer Romanos 9, 10 y 11. El Señor lo peor lo usa para lo mejor y para su gloria. Él retiró la bendición sobre la nación de Israel para que nosotros los gentiles podamos alcanzar misericordia. Y como solamente Él puede hacerlo, Él un día va a llenar de envidias a la nación de Israel por lo que Dios ha hecho teniendo misericordia con nosotros, para que ellos como nación un día se vuelvan y reconozcan a Jesucristo como Dios, recibiéndole apropiadamente. El rey compasivo advirtió una vez más de lo que sucedería.
Así nosotros no nos cansemos de repetir una vez la misma cosa. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Tremenda advertencia para los pastores, los maestros. Nosotros tenemos la responsabilidad de repetir las mismas cosas, pero no convertirnos en alguien que aleje a la gente del Dios Salvador vendiéndole una caricatura de nuestro Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, hizo campamento entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito y alabado sea Señor. Podemos reconocerle como el Dios que es. ¿Por qué leemos esto? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se recibió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Hay esperanza para nosotros, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para el pueblo de Israel como una nación, hay esperanza para Tampa, pero la esperanza está en el mensaje de las Escrituras, en lo que Cristo hizo a nuestro favor y en nuestro lugar. Si tú hasta ahora le has estado valorando como un Dios genio de la lámpara, este es el momento de parar y reconocerle como lo que Él es. Ven a Cristo, arrepiéntete ya. Este es el momento de salvación. Si tú tienes la vida entera viniendo a la iglesia y no le has visto como el Dios Salvador y no has dado ese paso crucial, radical de tu vida, de vivir para Él y ya no para ti, este es el momento de salvación. Cristo salva, pero el momento es ahora. Es al Rey de Gloria que esperaremos juntos. En el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido el mundo. Esperamos al Dios de gloria. Así que Jesucristo, en conclusión, dejó claro su identidad y su valor. Como nos recordaba un amado hermano el día de hoy, Él es santo, santo, santo. Bendito y alabado sea Dios. Él es diferente, Él es único en su clase. Él no vino como los vencedores del estadio de béisbol. Él vino humilde y manso para traernos la esperanza verdadera. Aprovéchala ya. Ven a Cristo hoy. Recibámosles como Dios Salvador en obediencia, con adoración y valorizándole apropiadamente. Vamos a orar. Oh Padre, te damos las gracias porque tú has hecho todo bueno en su tiempo, Señor. Gracias porque pudimos ver tu majestad, tu control soberano sobre todo y sobre todos. Oh Señor, ayúdanos, haznos instrumentos de tu paz y de tu amor en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación, Señor. Muévenos, Señor, desde ahí donde nosotros estamos, para tu gloria. Ayúdanos a ser instrumentos de salvación, predicando fielmente este mensaje de tu palabra. Glorifícate esta semana, Señor. Ayúdanos a que vivamos en gozo creciente, sabiendo quién tú eres, porque te hemos recibido apropiadamente. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.